Saludos a todos. Vamos a revisar en este video sobre lo que es un osciloscopio automotriz. En el mercado hay varias marcas, modelos de osciloscopio, pero todos conservan algo en común. Entonces, cuando ustedes van a usar el osciloscopio para propósitos automotrices, lo que ustedes necesitan saber son las bases en sí. Una vez que ustedes comprenden cómo funciona un osciloscopio, saben dónde usarlo y cómo usarlo. Y lo que tratamos de hacer en este video es de que las cosas sean un poquito más claras de lo que suele ser cuando simplemente nos enfocamos en problemas técnicos o científicos. Lo que yo les voy a explicar a continuación es lo que yo entiendo del osciloscopio. Yo soy un mecánico con aproximadamente 10 años de experiencia y llevo usando el osciloscopio por aproximadamente 4 años. Me ha facilitado muchísimo la vida en el sentido del diagnóstico, que para mí es la clave de toda la mecánica moderna. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. En este caso yo tengo el Modis Ultra de Snap-on, que aparte de ser un escáner, es también un osciloscopio. Voy a entrar en la función de osciloscopio que está aquí. En este caso, en este escáner, tengo tres opciones. La una que es Lab Scope, que significa osciloscopio en otras palabras. El otro que es Graphic Multimeter, que significa multímetro gráfico. Y el otro que es Digital Multimeter, que significa multímetro digital. El multímetro gráfico lo que va a hacer es graficarme los valores de voltaje en una gráfica, mientras que el multímetro digital me va a mostrar en números como si fuera cualquier otro multímetro el valor. Sin embargo, estos dos no nos interesa ahorita, solamente vamos a osciloscopio, que es Lab Scope en este escala. En este menú de aquí dice 2 channels Lab Scope, volts DC, low amp 20 amps, low amp 40 amps. Prácticamente nos da varias opciones en donde podemos ingresar dependiendo de lo que queramos medir, pero todas ellas a la final van a leer voltaje. Simplemente se refiere a cómo el instrumento va a interpretar ese voltaje, estas opciones de aquí. Para ponerles un ejemplo, si seleccionara low amp de 20 amperios, lo que va a hacer es que dependiendo cómo el aparato que lee los amperios esté puesto, pues si es que hay un consumo amperimétrico de 10 amperios, eso va a generar un voltaje en el instrumento de medición que va a llegar hasta el osciloscopio, y ese voltaje va a ser interpretado como corriente eléctrica. Entonces me va a mostrar como amperios y no como voltios, pero al final es lo mismo, lee voltios. Sin embargo, no vamos a profundizar ahorita en eso porque creo que más se van a confundir. Entonces, aquí viene algo importante. Tengo 2 channels Lab Scope, que significa 2 canales para el osciloscopio, y el otro que dice volts DC, que en otras palabras es un solo canal. Aquí puede venir la gran diferencia entre uno u otro osciloscopio. Hablamos de los canales. Los canales en este caso son estos de aquí. Tengo uno que es ground, que es donde yo voy a colocar la conexión a tierra o masa o ground en inglés. Tengo el canal número 1 y el canal número 2. Este osciloscopio tiene 2 canales, por lo tanto. Hay osciloscopios que tienen 1, hay osciloscopios que tienen 4, 7, 8. Eso ya depende del tipo de osciloscopio que estén usando. Bueno, los canales. Luego vamos a ir a ver cómo se conectan estos canales para poder mirar las señales. Antes de ir allá, voy a ir a 2 canales. La diferencia entre el volts DC, que es un canal, y 2 canales, es que aquí me muestra 2. En este caso tengo el channel 1 y el channel 2. El uno es amarillo, el otro es verde. Entonces, en esta gráfica principal, el canal número 2 está
destinado al puerto verde, que es este de acá, puerto verde. Entonces este lo voy a poder mover acorde como yo quiera, depende de donde necesite ver las gráficas. El canal número 1 es el puerto amarillo y lo estoy moviendo aquí. Este es el puerto amarillo, canal número 1. Entonces, dependiendo de dónde esté conectado las señales al canal 1 o 2, yo les voy a mirar en verde o amarillo en este caso. Hasta ahí espero que haya quedado claro la introducción. Listo, en lo que la mayoría al principio nos trabamos es en las configuraciones de los osciloscopios. Esas configuraciones básicamente son voltios del un canal y del otro, y el tiempo que está en se me prestó algo aquí, que está en milisegundos. Aquí viene la situación. Si por ejemplo ustedes van a medir 12 voltios, si ustedes ponen 100 voltios en la escala, voy a ahorita por motivos prácticos a ocultar el canal número 2. Simplemente hago aquí en el ojito y ya tengo solamente un canal. Si por ejemplo yo tengo aquí en la escala 100 voltios, eso significa que desde el 0 hacia arriba yo tengo 100 voltios. Como ustedes se pueden ver, aquí es el 0. Esta línea es tiempo, esta línea es voltaje y esta línea es tiempo. Línea vertical, voltaje, línea horizontal, tiempo. Entonces los 100 voltios significan que desde el punto 0 hasta arriba hay 100 voltios. De esa manera, si por ejemplo estoy leyendo voltaje de la batería, vamos a decir que son 12 voltios. Entonces tengo 10 y acá está 20. Entonces tendría una línea aproximadamente por ahí. Pero si es que yo estoy leyendo 80 voltios, pues la línea tendría que venir más o menos por ahí. Entonces si tengo el escáner calibrado a 20 voltios por ejemplo, y el voltaje que estoy leyendo tiene 80 voltios, entonces si de aquí a acá es 20, los 80 voltios se va a ir pasando de la pantalla y no van a poder ver nada. Aparte de que puede ser peligroso porque puede dañarle los componentes internos del osciloscopio. Así de simple es la calibración del voltaje. Todo depende de lo que quieran ver, el voltaje que tiene y cómo quieren que se vea la gráfica. Luego con ejemplos prácticos tal vez entiendan un poco mejor esto. Listo, eso con el voltaje. Vamos ahora con el tiempo. En este caso tengo 10 milisegundos. 10 milisegundos significa que de aquí hasta acá hay 10 milisegundos por división. Si pongo, por ejemplo, un segundo, significa que de aquí a acá hay un segundo. La situación entonces con la calibración del tiempo depende del tiempo en el que ocurre el suceso que ustedes quieren ver. Por ejemplo, si quieren ver lo que ocurre en un inyector, eso ocurre en milisegundos, y si ustedes tienen calibrado en un segundo, por ejemplo, entonces dentro de un segundo va a haber 1000 sucesos que está grabando la computadora. Esos 1000 sucesos no se van a poder graficar perfectamente aquí, y ustedes solamente van a ver líneas en donde se ve a veces líneas y a veces no va a poder mostrar nada porque es demasiada información en todo el tiempo que queremos ver. Si quisiéramos verlo de un inyector, sería recomendable que ustedes lo pongan, por ejemplo, 50 milisegundos. En 50 milisegundos la computadora ya puede mostrarles el suceso que ocurre en ese momento, por ejemplo, en un inyector. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy en 50 milisegundos y quiero ver un voltaje que se está cayendo en determinado momento y necesito grabar 10, 20 segundos de gráfica para ver si ocurren caídas de voltaje?
Entonces si yo pongo 50 milisegundos, es demasiado, es muy poquito el tiempo que le estoy diciendo al escáner que analice. Necesito decirle que analice lo máximo, bueno, no lo máximo, el tiempo prudente. Si nosotros creemos que el error va a ocurrir como en 10 o 20 segundos, selecciono 20 segundos. Entonces eso me permite que yo tenga 20 segundos para grabar. Si ustedes se fijan, esta línea que está corriendo es lo que está grabando. Entonces si por ejemplo cayera el voltaje en este momento, boom, se va para abajo. Entonces esa gráfica, eso es lo que a mí me sirve. De nuevo, ustedes necesitan saber qué quieren observar en el osciloscopio para saber cómo calibrarlo. Tal vez no esté muy claro ahora, no estoy seguro, pero en la vida real, en el día a día y con ejemplos prácticos tal vez quede más claro lo que les acabo de decir. Sin más tecnicismos, yo pienso que en la calibración del tiempo eso es todo. Aparte de eso tenemos otras opciones, como por ejemplo esta de aquí que se llama Coupling AC, que lo que hace es graficar solamente los valores oscilantes de la señal. No voy a fondar en esto porque tal vez se confunde más. Este invertido de aquí se llama invert y sirve para graficar las señales en el modo opuesto en cómo estén entrando al osciloscopio. Tampoco lo voy a explicar ahora porque creo que se van a confundir. Y los peak filter que tenemos en este lado son para limpiar la señal. En algunas veces resulta prudente hacerlo, en otras situaciones no recomendable hacerlo porque mientras limpia la señal puede ser de que esté quitando información que nosotros necesitemos ver. En fin, así de simple, esto es como un osciloscopio trabaja. Ahora voy a mostrarles cómo conectarlo. Ahora vamos a ver las conexiones. Bueno, en un osciloscopio aquí tengo el cable principal, vamos a decirlo. Simplemente lo llamo principal porque en esta parte de aquí tengo el canal número 1, tengo el ground que es de referencia y tengo este para compartir el ground con los otros canales, en este caso con el único extra que queda, que es el canal número 2. Entonces siempre el osciloscopio tiene que estar conectado a una referencia. Usualmente esa referencia se llama ground. Entonces conectado al ground y el canal número 1, por ejemplo, vengo a este canal de aquí. Eso lo que me da es lo siguiente. Me dice que en el puerto negro al otro extremo tengo estos dos cables. Entonces este es el mismo que está aquí. Entonces si por ejemplo yo voy a medir 12 voltios, tengo que conectar este lado a negativo. Por ejemplo, que este sea negativo. Entonces cuando ese es negativo, puedo conectar el otro lado a un probador. Y si tengo este conectado a negativo, cuando yo toque 12 voltios con esto, entonces el osciloscopio me va a mostrar 12 voltios en la gráfica. Es así de simple y sencillo. Si quiero conectar un segundo canal, necesito otro cable. Este cable simplemente tiene un negro y el de la señal del canal, y aquí viene la diferencia con el primer cable. Por ejemplo, le conecto al canal número 2, pero aún así sigo necesitando una referencia. Entonces uso el otro cable, que es el mismo negro. Estos dos son igualitos, pero este me sirve para juntarles y compartir la referencia. Entonces en ese caso yo voy a tener ya dos canales para medir dos señales diferentes. Y eso es todo. Así de simple la conexión. Ahora vamos a ver casos prácticos en donde nos serviría esta configuración. Pues ya estoy aquí en el carro. Lo que voy a ver
es algo muy simple. Quiero ver el voltaje, cuánto baja, qué tanto de consumo de voltaje está ocurriendo al momento de dar arranque al carro. Entonces aquí, como les decía, voy a escoger uno de ellos, Lapscope o Graphic Multimeter. Lapscope usualmente es para tiempos muy cortitos. Me puede servir porque tiene hasta creo que 10 segundos, pero voy a escoger nada más multímetro digital. La única diferencia es que esto tiene más tiempo. Entonces escojo multímetro y aquí tengo precalibrado a 20 voltios. Yo sé que el voltaje de la batería no va a ser superior a 12.6 o 13 voltios. Entonces 20 voltios está bien calibrado. El tiempo va a darse en 10 segundos. Está bien. Sin embargo, vamos a revisar, por ejemplo, ciertas calibraciones que no funcionarían aquí. Entonces recuerden que esto tengo a la referencia que es ground. Entonces va al negativo de la batería. Y atrás. Ahí. Y tengo el canal número 1 aquí de amarillo, que va a ir al positivo. Fíjense en el canal número 1 cómo cambia. Eso ya me está graficando 12 voltios. Voy ahorita a esconder el canal número 2, no me interesa. Entonces tengo 12 voltios. Si aquí es 0, acá arriba es 12. Y eso también me marca en números acá. El live me dice que ahorita en vivo lo que estamos teniendo es 12.53 voltios. Si fuera un multímetro multímetro regular, podría usarlo con el mínimo y máximo para ver el voltaje mínimo que se da también. Pero esto es simplemente para que ustedes entiendan cómo se conecta un canal. Simplemente ese es el propósito de esta parte. Entonces voy a dar start y vamos a ver. Esto voy a pausar esto y voy a hacer un zoom out. Aquí una cosa nueva es que este zoom out ustedes van a poder, más bien esto es lo que requiere el escáner para poder analizar en detalle lo que acabamos de grabar. Ya que yo estaba en ese momento, me fui a prender el carro, yo sé que aquí ocurrió el evento que estamos queriendo grabar. Entonces, ya teniendo una vez aquí, yo veo lo que sucedió cuando di a prender. El voltaje bajó hasta aproximadamente 8.5 voltios. Aquí debería tener una línea que me marque, pero no tengo. Vamos a ponerle en 2. Ahí sí me marca, me parece que sí o no. Bueno, no me da el número exacto, pero sí me dice, por ejemplo, que el mínimo voltaje que grabó fue 8.37 voltios. Que ocurrió justamente en este punto de aquí. Esto es 8.37. Luego se comenzó a recuperar y se fue a este pico de acá, que fue 15.85 voltios, y luego se estabilizó por ahí por los 14 voltios, que es el voltaje de carga. Esto es todo lo que quería mostrarles aquí. Simplemente cómo se conecta y cómo interpretar una señal tan sencilla como lo que acabamos de ver. Ahora con esta misma señal les voy a poner un ejemplo de un escáner mal calibrado, de un osciloscopio mal calibrado. Por ejemplo, vamos a volver a hacer lo mismo de antes. Pero esta vez vamos a decir que no tengo aquí 20 voltios, tengo 10 voltios. No veo nada. Eso pasa porque el voltaje son 12 voltios. Entonces si tengo de aquí a acá 10 voltios, cuando yo conecto esto, no veo nada en la pantalla. En esta parte, como ven, ya no hay nada, porque son 12 voltios. Entonces tengo que hacer la escala un poco más grande, 20 voltios. Entonces ya ahí miro los 20 voltios. Pero ¿qué pasa si pongo 400 voltios como un ejemplo extremo?
Entonces ya ven que los 12 voltios se grafican abajo porque obviamente mi rango son 400 voltios. Si en este caso yo, aparte de eso, aumento el tiempo, 4 minutos por ejemplo, entonces fíjense cómo tan lentamente comienza a mostrarnos lo que está ocurriendo en vivo, porque todo esto ahora tiene 4 minutos. Entonces si yo estoy queriendo ver un evento como el que acabo de ver, en cuánto bajó el voltaje de la batería o cómo se comportó el voltaje de batería y carga al momento de prender el vehículo, solamente ahorita voy a dar otra vez a prender y van a ver la diferencia referente a las calibraciones. Listo, acabo de hacer algo exactamente igual a lo que hice la vez anterior. Puse pausa y ahora fíjense una cosa, es que yo quiero ver ese evento, pero el evento es una mínima variación que está aquí y yo no puedo ir hacia adentro porque yo grabé todo esto haciendo un zoom hacia afuera, entonces no puedo ir más a detalle. En otros osciloscopios a veces sí lo permiten, como el Picoscope, pero este funciona al revés. Yo tengo que grabar el detalle y luego puedo hacer grande, pero en este caso yo no puedo ver aquí, no tengo idea. Incluso el voltaje mínimo me dice que ha sido 10 voltios, el máximo 14.7. Puede no ser cierto porque al ser tan grande el tiempo, las muestras por segundo son menores, entonces puede perder información ahí. De esta manera ustedes ven la importancia de calibrar el osciloscopio a lo que ustedes quieran ver. Si están midiendo 12 voltios, calibrenlo a 20 voltios. Si están queriendo ver un suceso que ocurre en 10 segundos, calibrenlo a 10, 20 segundos. Si quieren ver un suceso que ocurre en 5 milisegundos, calibrenlo a 20 milisegundos, 30 milisegundos. Eso más que nada ocurre con la práctica, pero aquí está un ejemplo extremo de lo que sería un osciloscopio mal calibrado, que está realmente fuera de rango para lo que queremos ver.